Muy bien. Bueno, pues nuestro estudio de hoy es sobre el amor de Dios. Ya hemos hablado de la fe y la esperanza. Ahora nos falta hablar del amor. Pablo nos dice al final del capítulo 13 de Primera de Corintios que la mayor de estas tres virtudes espirituales es el amor. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Las tres son importantes. Ningún hombre puede prescindir de la esperanza porque en realidad no le quedaría nada de valor. Tampoco puede desechar la fe porque ella lo une a Dios. Pero Pablo nos dice que la mayor es el amor. ¿Por qué dice esto? Pues por la sencilla razón de que el amor es el hilo conductor de todo. Es el origen de las otras dos. Pronto, cuando estemos en la presencia de Dios, la fe ya no nos hará falta porque estaremos viviendo en tiempo presente todo lo que Dios nos prometió. Y la esperanza tampoco tendrá razón de ser porque todo aquello que habíamos esperado se habrá hecho una realidad ante nuestros ojos. Es decir, la fe y la esperanza terminarán, pero el amor siempre permanecerá. La Biblia describe a Dios de tres formas muy específicas. La primera es cuando describe a Dios y dice que Dios es luz. Así dice en 1 de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Juan 4:24, la Biblia también nos dice que Dios es espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en 1 de Juan 4:8 nos dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, aquí vemos tres descripciones muy concretas y específicas de cómo es Dios, de quién es Dios. Él es luz, Él es espíritu, Él es amor. El amor, esto es Dios en esencia. Él no tiene que trabajar o esforzarse para producir amor. Él es amor. Esa es su naturaleza. ¿Recuerdas cuando te hablé de Satanás y leímos que cuando Satanás habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira? Entonces, así nos dimos cuenta que la mentira está en su esencia. Él no puede ser de otra manera porque esta es su naturaleza. Él miente porque es mentiroso. En el otro extremo está Dios, de quien cuando ama está proyectando lo que Él es, porque al ser amor, Él da lo que Él es. Entonces, vamos a ver que el amor es el motivo por el cual Dios hace las cosas. Cualquier cosa. Y sí, yo sé que a veces es difícil entenderlo, pero te lo diré una vez más.
Dios no quiere que le entendamos, sino que le creamos. Entenderlo no está en nuestra capacidad. Solo en el futuro, cuando estemos con Él, nos permitirá entenderlo y nos daremos cuenta que su amor fue quien lo llevó a hacer lo que hizo. Porque Él todo lo hace por amor. Entonces, este amor divino, esta armonía ha existido desde siempre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este amor entre las tres personas de la Trinidad es muy independiente de cualquier cosa. No depende de nadie ni de nada. Y así ha sido siempre y así será por toda la eternidad. Con esto quiero decir que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, para amar, para ser feliz, ni para nada. Él no necesita ni de la creación, ni de ti, ni de mí. Él es suficiente en sí mismo para todo. Entonces, cuando Dios, por su voluntad, decide hacer el universo, las estrellas, este mundo, al hombre y todo lo creado, no lo hace por soledad, por ociosidad, por vanidad, ni por nada que se le parezca. Lo hace por amor. Lo hace porque Él quiere compartir una parte de su ser y entonces esto es lo que lo motiva a tener un proceso creativo. Claro, es tan grande y majestuosa su creación que ella misma refleja y exalta su gloria. Fíjate cómo lo dice Isaías en Isaías 43, 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en Efesios 1, 11 y 12, dice así, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, el hecho de haber sido creados va a hacer que la misma creación refleje, manifieste y exalte la gloria de Dios. Entonces, Dios al crearnos decidió amarnos de la misma forma que un padre cuando decide tener un hijo y quiere volcar todo su amor sobre él. Los hijos pues son el producto del amor entre un hombre y una mujer. Y sus hijos son hijos del amor. Y de la misma forma, Dios permitió que existieras en este mundo como producto de su amor. Entonces, sabemos que Dios no tiene principio ni tiene final. Por lo tanto, su amor es inalterable, siempre ha existido, siempre existirá, porque su amor es eterno. Fíjate cómo lo dice el profeta Jeremías, en Jeremías 31:3, dice así,
Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, el amor de Dios es eterno. Quien recibe el amor de Dios debe saber que este amor no cambiará jamás. Entonces, saber, conocer, meditar y entender estas verdades debe ser un motivo de gozo para el creyente. Debe ser motivo de alegría y consuelo. Y debe ser la razón para aligerar la carga que puedes estar llevando sobre tus hombros. Cuando tu fe y tu esperanza flaqueen, entonces agárrate del amor de Dios, porque no hay nada más fuerte que el amor. Dice en Cantares 8, porque fuerte es como la muerte el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. La creación. Un día, Dios decidió compartir su amor y lo vertió en una creación que realizó en 6 días. Fíjate cómo lo dice el Salmo 33, del 6 al 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En el primer día, Dios creó la luz, el día y la noche. El segundo día, el firmamento. El tercer día, la tierra seca, los mares y las plantas. El cuarto día, los peces, las aves y los monstruos marinos. En ese momento Dios expresa su complacencia por lo que había hecho y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. El sexto día creó la vida terrestre y al hombre. Y en este momento, el hombre fue la corona de su creación, ya que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que Dios distinguió al hombre de cualquier otra criatura. Desde luego, al hablar de imagen y semejanza, no se refiere a ningún aspecto físico, puesto que, como ya dijimos, Dios es espíritu. Más bien, este decir imagen y semejanza habla en un sentido espiritual. Los hombres, a diferencia de los animales, pues tenemos un intelecto, comprendemos la belleza, tenemos conciencia del bien y del mal, es decir, tenemos una responsabilidad moral, porque tenemos una conciencia, tenemos libertad, tenemos un lenguaje hablado, somos conscientes del tiempo y también de nuestra responsabilidad ante el Creador. De tal forma que solo el hombre tiene la comprensión de Dios. Él es el único que lo puede reconocer, adorar, amar y tener una relación personal
con él. Cuando Dios se dio cuenta de la singularidad del hombre, notó que necesitaba una compañera a su nivel y entonces creó a la mujer como su pareja ideal. Por si esto fuera poco, Dios no solo le dio todos estos regalos al hombre, sino que además lo nombró mayordomo, el virrey de Dios en la tierra. A partir de ese momento, la creación sería un testimonio perfecto de su existencia, pero también sería un testimonio perfecto de su amor. Cualquiera que tuviera 2 minutos de tiempo y 2 dedos de frente podría admirar la creación y darse cuenta de que detrás de ella no solo se hacía presente un ser infinitamente superior al hombre, sino que además se reflejaba el amor de Dios. Él había preparado algo perfecto para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Todo estaba pensado de forma tan maravillosa y precisa que todo ser viviente podría crecer y vivir en plenitud en la tierra que Dios había creado. La caída. El amor de Dios había sido vertido generosamente sobre el hombre. Le dio un lugar ideal para vivir, una mujer con quien vivir, un trabajo que desempeñar. Pero al hacer al hombre libre, Dios no lo podía detener en cuanto a las decisiones que el hombre quisiera tomar. Y decidió desobedecer a la única prohibición que Dios le había dado. Recordemos lo que dice en Génesis 2, del 15 al 17, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. A pesar de todo lo que tenía el hombre, decidió darle la espalda al amor de Dios. Es tremendo cómo se describe esta actitud del hombre hacia Dios en Eclesiastés 7:29, cuando dice que he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y estamos hablando de que el hombre le da la espalda a Dios y busca muchas perversiones desde el origen mismo del hombre. Esto pues se ha repetido y se ha confirmado en la actitud de toda su descendencia. Entonces el hombre decidió seguir su camino, desobedeció, comió del fruto prohibido y se cumplió lo que Dios le había dicho. El hombre murió espiritualmente, es decir, se separó de Dios, se rompió su relación con Él y también murió físicamente. Pablo nos enseña que una de las características del amor de Dios es que éste nunca deja de ser. Así que a pesar de su desobediencia, Dios no dejó de amar al hombre. Lo sacó del paraíso para protegerlo de sí mismo, porque en el huerto del Edén existía otro árbol llamado el árbol de la vida. Entonces, como el hombre ya había caído una vez en desobediencia,
posiblemente caería otra vez. Por esta razón, Dios lo saca del paraíso para que no pudiera comer del árbol de la vida. Porque el que comiera de ese árbol se volvería inmortal. Es decir, Adán y Eva habrían perpetuado para siempre su condición de separados de Dios si hubieran comido de este árbol. Y entonces ya no hubiera existido ninguna posibilidad de ser redimidos de esa situación. A partir de la desobediencia del primer hombre, Adán, pues afectó a toda su descendencia. Y la Biblia dice que también afectó hasta la naturaleza misma. Así que Dios ya no solo tenía que solucionar la situación de un solo hombre, sino también la de toda su descendencia, es decir, de toda la humanidad, y además de la naturaleza misma. Pablo lo explica de esta forma, muy breve, pero muy claramente en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí Pablo nos está hablando cómo el problema del pecado comienza en la desobediencia de Adán, pero afecta a toda la descendencia humana. Dios amó a Adán y le prometió a él y a toda la humanidad que un día vendría un segundo Adán, el cual arreglaría todo lo que Adán arruinó. La redención. Este segundo Adán, como lo menciona la Biblia, sería el mismo Jesucristo. Veamos cómo lo describe la Nueva Traducción Viviente en Romanos 5, del 15 al 19. Dice así, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben, porque todos los que lo reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces, aquí está explicado perfectamente qué fue lo que pasó cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán
¿Y cuál es la solución que dio Dios a través de Jesucristo? Si nosotros leemos la continuación de esta explicación de Pablo en 1 Corintios 15, 21 y 22, leemos nuevamente esta verdad. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces aquí ya se va un poquito más lejos, ¿verdad? Ahora nos habla de la resurrección también como un beneficio de Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, esta fue la forma como Dios planeó arreglar el pecado del hombre. Cuando llegó el tiempo, Dios cumplió su promesa y envió a su Hijo. Entonces, veamos algunos versículos donde se nos enseñan dos cosas. En estos versículos que escogí, se enseñan dos cosas. Primeramente, lo que Dios hizo y después, por qué lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Salvar al hombre. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Vayamos al clásico de clásicos que está en Juan 3:16. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Mandó a su Hijo único. ¿Por qué? Porque amó Dios al mundo. Y si nosotros nos extendemos a través de la Biblia, vamos a encontrar muchas veces y de muchas formas repetido este mismo principio. En Gálatas 2:20 dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué lo hizo? Porque Él me amó. Y fíjate también cómo está expresado en Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Murió por nosotros. ¿Por qué? Para mostrarnos su amor. Y como les digo, hay muchos versículos que hablan acerca de esta verdad, donde se juntan estas dos verdades. En 1 de Juan 3:1 dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, aquí Dios es alabado, ¿verdad?, por Juan, y dice, miren, observen el gran amor de Dios con que nos amó. Y más adelante, en 1 de Juan 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, estas dos verdades amarradas, estas dos verdades juntas, expresadas en un mismo sentido, ¿verdad? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Por qué? Porque de esta manera Él mostró su amor para con nosotros. Entonces, es muy claro ver cómo el amor de Dios se manifestó al mandar a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. El amor es la constante, es el hilo conductor de la relación de Dios con el hombre. Fíjense cómo dice en Efesios 2, del 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí ya Pablo fue avanzando un poquito más. Primero habló de lo que hizo Dios, mandó a su Hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó. Nos habló de que también vamos a resucitar con Cristo. Y ahora lo vuelve a repetir y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y agrega algo más. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, este versículo nos enlaza a la siguiente muestra de amor, que será la de sentarnos en un futuro en los lugares celestiales con Cristo. La vida eterna. Según la revelación de la Biblia, cuando Jesús regrese por segunda vez, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá a gobernar y a juzgar al mundo desde Jerusalén durante 1000 años. Y los creyentes, previamente tomados por Jesús en las nubes, regresaremos a gobernar con Él. Por primera vez en toda su historia, el hombre sabrá lo que es la justicia, la paz y la seguridad verdaderas. Esos años serán extraordinarios porque los viviremos en esta tierra que ya conocemos, pero con algunos cambios importantes. Sin duda la mayor diferencia la hará la presencia misma de Jesús como el Señor soberano y el Rey que es. Ya el profeta Isaías lo había señalado 700 años antes, diciendo lo siguiente en Isaías 2, del 1 al 4. Y observa la manera tan hermosa como lo dice. Isaías 2, del 1 al 4, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, ya esto es una gran, ya de entrada esto ya es una gran diferencia, ¿verdad? Jamás hemos visto esto. Y el mismo Isaías sigue platicando de este extraordinario evento en Isaías 11, del 1 al 9. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: del tocón de la familia de David, está hablando de Jesucristo, ¿te acuerdas que lo mencionamos como el renuevo, como el rebrote verde, ¿verdad? Y aquí habla del tocón de este tronco ya casi muerto. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores.
hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Imagínate, durante estos 1000 años, Satanás será atado. Pero al final, cuando termine este tiempo, será soltado para probar al hombre otra vez. Dice la Biblia en Apocalipsis 20, después el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Este será el destino final de Satanás. Los cuerpos de los incrédulos, después de estos 1000 años, serán resucitados para ser juzgados, y todos los demás juicios de Dios se llevarán a cabo. Los cielos y la tierra que conocemos al final serán deshechos, y en su lugar se creará un cielo y una tierra nuevos. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, bajará del cielo y se posará en la tierra, y esta será nuestra casa para siempre. El tiempo, como lo conocemos hoy, dejará de existir y comenzará la eternidad. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Yo estoy seguro que cuando veamos con nuestros ojos todas estas maravillas que Dios preparó de antemano para nosotros, vamos a exclamar como la reina de Saba, cuando vio la grandeza del reino de Salomón, en Primera de Reyes 10:7 se expresó esta verdad. Fíjense que, como dijo la reina de Saba, dice, yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Esto es increíble. Ahora, por si esto fuera poco, para que tú puedas gozar completamente de todo esto, se te dará un cuerpo celestial, con todo lo que esto implica. Un cuerpo perfecto, inmortal, sin enfermedades, sin limitaciones físicas, ¿verdad? Con todo tu potencial desarrollado y revestidos del amor de Cristo, como lo dice Pablo en 2 Corintios 5, versículos 2 y 3. Dice así, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, en esos momentos, nuestro gozo será cumplido. Dios no te va a quedar a deber nada. Él superará todas tus expectativas mucho más allá de lo que hayas imaginado alguna vez.
Como el padre que se alegra en el gozo de sus hijos, de la misma manera Dios se gozará con tu gozo. El gozo que tú tengas será el gozo del Señor, como lo dice Isaías 62:5. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así será contigo el Dios tuyo. Y fíjate cómo lo dice también Sofonías 3:17. Cuando tengas problemas para encontrar Sofonías en la Biblia, nada más acuérdate que está después de Habacuc y antes de Ageo. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Conclusión. El amor de Dios, pues, ha sido brevemente expuesto. Hemos visto cómo el amor de Dios se ha derramado sobre todos nosotros, ¿verdad? Pero hemos de ser realistas y hemos de reconocer que no todos responden a este amor. De esta forma entendemos que solo los que respondan a su amor podrán beneficiarse del amor de Dios. Somos como el hijo pródigo de Lucas 15. Este joven un día partió del lado de su padre y se fue lejos por decisión propia. Mientras estuvo lejos, el padre nunca dejó de amarlo. Cada día salía al camino por donde había partido, esperando por el regreso de su amado hijo. Pero fue hasta que éste reaccionó y regresó a la casa que pudo beneficiarse del amor de su padre. Fue hasta entonces que su padre, cuando lo vio, lo abrazó, le calzó, le vistió con ropa nueva, le dio un anillo e hizo una fiesta por su regreso. Y él exclamó, porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios anhela que lo amemos porque Él nos amó primero. Fíjate cómo dice la Biblia en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la forma correcta de cerrar el círculo del perfecto amor. Corresponder al amor de Dios. Bueno, que Dios te bendiga. Maranata.